Amigos que nos acompañan, definitivamente que la noticia más significativa a nivel nacional ocurrió el pasado jueves cuando el empresario Antonio Espaillat y su hermana fueron conducidos hacia la Procuraduría General de la República. Cuando digo conducidos me refiero a que fueron acompañados de sus abogados, específicamente el abogado Miguel Valerio, y allí fueron entrevistados, lo que determinó luego que fueran llevados, puestos en condición de detenidos y llevados a la cárcel que está en el Palacio de Justicia a la espera de las medidas de coerción en virtud de que están siendo acusados de homicidio involuntario. Y en ese sentido, su operativo de la defensa, el jurista Miguel Valerio, ha dicho que él puede, refiriéndose a Antonio Espaillat, y asumo que también está hablando de su hermana, él puede llevar el proceso en libertad. Tanto Antonio como Maribel Espaillat pudieran estar en libertad para caminar todo lo que significa esta acusación, que una vez se conozca la medida de coerción y el juez en este caso de atención permanente, que le toque hacerlo, va a determinar si tiene los méritos suficientes y empieza ya la primera de las 5 fases que tiene el proceso penal en nuestro país. Entonces, en ese sentido, él está haciendo esta valoración, una valoración técnica, como parte de la defensa técnica de estos acusados, sobre la base de lo que establece la medida de coerción, que está indicada en el artículo 226 del Código Procesal Penal, la ley 76-02, y que no es en ningún momento una pena anticipada, sino que procura garantizar que los imputados no se evadan, no se vayan del proceso, que no destruyan pruebas y que estén disponibles al llamado de la justicia, sobre todo en esta primera fase. Luego seguirá la fase intermedia, donde se conocerá en caso de que luego de la presentación formal de la acusación se determinen que existen méritos, ya iría a este juicio preliminar que, en virtud a un conocimiento de las pruebas, porque no juzga ni hechos ni personas, determinar si existen indicios que, de ser graves, precisos y concordantes como para comprometer la responsabilidad penal de los imputados, pudieran entonces ser mandados a la jurisdicción de juicio. En caso de que esas pruebas presentadas, las pruebas presentadas a cargo por parte de los acusadores, como las a descargo por parte de la defensa técnica, si fuese necesario, quizás hasta la defensa material, pues entonces ante una situación así pudiera darse también un auto de no al lugar. Pero bueno, en esta primera fase, y es precisamente por lo que este doctor Miguel Valerio, que es el operativo de la barra de defensa, porque esa barra la encabeza el jurista Jorge Luis Polanco, ha dicho que ellos tienen los suficientes arraigos para poder llevar ese proceso desde la libertad, es decir, que no se le aplique la séptima de esas medidas de coerción, que es el apremio corporal o la cárcel. Y yo soy de los que creen que verdaderamente ellos tienen el arraigo suficiente, pero no creo que el magistrado o la magistrada actuante en ese conocimiento de medidas de coerción opte por la libertad y la presentación periódica. Entiendo que pudiera optar por la prisión domiciliaria mientras tanto, por muchas razones que van desde el proceso per se, que tiene sus características. Estamos hablando de 236 víctimas mortales, cerca de 180, si no 180, poquito más, poco menos, o quizás más de afectados, y hasta pudiera ser una garantía para su propia integridad física. Entonces yo creo que el magistrado o la magistrada actuante pudiera decantarse por la prisión domiciliaria
el impedimento de salida, como es natural, porque, y en eso hay que reconocer que la defensa tiene razón, y es que Antonio Espaillat ha estado siempre disponible para la justicia. Cuando lo requirieron estaba fuera del país y llegó. Tiene un domicilio, es una persona conocida, es alguien que aunque quisiera evadirse, la gente se da cuenta. O sea que en ese sentido, frente a lo que es el arraigo, que repito, no es una pena anticipada, la medida de coerción, ni está juzgando si son o no culpables o inocentes, yo entiendo que él tiene el suficiente arraigo como para no tener que cargar con la medida 7 de la coerción que establece nuestro Código Procesal Penal. En esta situación, amigos y amigas televidentes, que uno trata de ser cuidadoso porque estamos hablando de 236 víctimas y de una gran cantidad de querellas, de denuncias. Tengo entendido que también hay demandas, pero casi todas caminan en el orden de la acción penal pública a instancia privada, con constitución de actor civil, porque si bien es cierto que lo penal mantiene a lo civil en estado para poder recibir una indemnización, hay muchas posibilidades de que estos imputados puedan ser condenados como homicidas involuntarios, en virtud de lo que establece el artículo 319 del Código Penal, que es específico en cuanto a la inobservancia de reglas, normas, etcétera, que provoquen un daño, en este caso un daño con características penal. Entonces, por eso hay mucha gente que se ha decantado por esta acción y no necesariamente por una demanda civil, sino que prefieren buscar la condena como homicidas involuntarios de estos imputados para entonces luego reclamar la indemnización. Nosotros aquí lo que pedimos es que se garantice el debido proceso. Y lo digo desde la base lógica y cierta de que yo no conozco a ninguno de los imputados. Los he saludado en el caso del señor Antonio, los he saludado porque tenemos algunos amigos comunes, pero yo no lo conozco. Yo no puedo decir que he tenido una conversación de más de 3 minutos con él, y a su hermana tampoco la conozco, esa ni siquiera le he saludado nunca, pero sí sé que estuvo entre los afectados, que su esposo es una persona que resultó seriamente afectado ahí. Entonces, por eso entiendo que lo que se hace necesario ahora mismo, independientemente a el grito de que la gente está lastimada y quiere realmente una condena que nunca va a ser una condena grande en términos de penal, porque el artículo 319 dice claramente que la pena máxima que se puede dar en este caso sería de homicidio involuntario, sería de 3 meses a 2 años de cárcel, por lo que realmente no va a ser algo grande desde el punto de vista del apremio corporal, en caso de que llegue a una condena en el peor de los casos o de las circunstancias. Lo que sí habría ya una situación desde el punto de vista económico bastante fuerte, más allá de lo que pueda cubrir el seguro. Pero nosotros entendemos que la petición debe ser a que se garantice el debido proceso. Esas garantías procesales tanto para la parte acusadora como para los acusados, y que se determine claramente los detalles del mismo, es decir, lo que dice el peritaje, y que cada quien plantee sus puntos de vista. Han aparecido algunas voces, algunos testigos. Hay uno de ellos incluso que alega que le hizo una advertencia al señor Antonio Espaillat de que había peligro, aunque no se detalle exactamente cuál es la magnitud del peligro, pero dicen, porque no hay una evidencia, evidentemente la parte de instrucción en teoría debe ser secreta, según lo que establece la norma, no se dice si él hablaba de un desplome, como desafortunadamente pasó. Algo que también habría que analizar, porque una persona que le diga a otro, mira, esto puede desplomarse, lo menos que va a estar es ahí, y esa persona estaba ahí. Entonces uno también se pone como también a pensar, si usted sabe que algo, o está convencido de que algo puede caerse, ¿qué hace usted ahí? Eso puede ser. También en el caso de Antonio. O
sea, Antonio Espaillat no es de los muertos porque estaba fuera del país, porque él iba siempre a ese lugar. De hecho, su hermana estaba ahí y nadie que sepa, que tenga la certeza de que hay un peligro de muerte inminente, se va a meter ahí y va a meter su familia. O sea que son cosas que hay que analizarlas en el proceso. En el proceso inicial, en la fase intermedia, si se llega a juicio de fondo. Entonces, eso es lo que se pide, que se garantice el debido proceso, que se vaya hasta las últimas consecuencias y si existen los elementos probatorios como para determinar responsabilidad penal tanto en los imputados como también en imputados indirectos, porque está involucrado también la alcaldía del Distrito Nacional, están involucradas otras instituciones, tengo entendido que hasta los bomberos, que debieron haber tenido también algún tipo de participación en lo que es la supervisión, el monitoreo. Lo importante es que todo eso se clarifique y que si hay culpabilidades comprobadas, pues entonces evidentemente que la ley actúe desde su punto de vista sancionador. Pero lo más importante, que se puedan tomar las acciones y los correctivos del lugar para que este tipo de situaciones no vuelvan a suceder. Entonces lo que se pide es que se garantice el debido proceso y que al margen del populismo judicial, de la lógica, hipersensibilidad social que tiene este tema, porque estamos hablando de una tragedia de proporciones muy, pero muy grandes, se pueda llegar a un término que establezca culpabilidades, pero sobre todo acciones preventivas para que no vuelvan a suceder hechos de esta naturaleza.